Hola a todos. Hola, estamos en directo aquí en En Instagram. japonismo, porque hoy vamos a hablar de sake. Hoy hablamos de sake. No sé si os ha dado tiempo a leeros el post que publicamos ayer. Ayer lunes publicamos, ayer era lunes, ¿verdad? Sí. Ayer lunes publicamos un post muy introductorio, pero muy largo, muy Exacto. detallado del mundo del sake, que nos puede venir muy bien pues para empezar a comprender qué es el sake, cómo se fabrica, todas estas cosas. Y estamos ¿no? esperando que se una nuestro amigo y compañero Hola, Uriol, hola, hola Trilka, ¿qué tal que por es ahí? nuestro experto en sake. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bueno, Pero bueno, como decía Laura, estamos muy contentos de iniciar, digamos, esta serie de artículos, porque de momento hemos publicado uno, pero van a venir más sobre el sake, porque es una bebida que cada vez, pues bueno, tiene más interés. Eh... no, No. todavía no. A ver, sí, ahí está. Ahí, un momentito, que vamos a permitir a Uriol hacer la conversación. A ver, si entra esperando. Y así ya estamos todos y Así ya estamos podemos. todos y empezamos. Hola, ¿qué tal? ¡Hey! ¿Cómo estáis? ¡Hola! Hombre, ¿qué ¿Qué tal? tal? Muy A ver, bien. te pongo esto un poquito así Así mejor. se nos Sí, ve. sí, A ver. ¿no? Digo, así con la pantalla partida. ¿Qué tal? Sí, bueno, el problema de Instagram es que siempre como que te paras Sí, mucho, ¿no? sí, sí. Pero mm, Bueno, Así que pues nada. estábamos presentando un poco, estábamos diciendo ¿Mm? que estábamos empezando a hacer una serie de posts sobre sake, gracias Sí, a la colaboración contigo. Y bueno, para los que no lo sepáis, los que estáis viendo el directo, Uriol es experto en bueno, sake, experto no, bebo mucho. por el Sake Service Institute. Además, no solamente es apasionado de esta bebida, sino, bueno, ahí lo tenéis bebiendo sake, sino que ha trabajado en una bodega de sake en Kesenuma, en Japón. Sí. Kesenuma es una ciudad de la región de Tohoku que fue muy afectada por el tsunami y gracias también a Uriol, pues el post de Kesenuma lo publicamos hace un par de semanitas. Entonces, bueno, cuéntanos un poco, Uriol, de dónde te viene a ti esta pasión por el sake, antes de nada, antes de Bueno, empezar, sí, a ver. antes nada, gracias a vosotros pues para permitirme a través de japonismo pues un poco explicar mi fricada con el tema del sake y nada, además creo que es súper interesante pues llegar a más gente y de verdad que gracias porque creo que es una oportunidad súper Un guay, placer. súper guay. Y nada, pues bueno, empecé el tema del sake viene desde hace años, porque empecé en el mundo de la coctelería, porque yo me dedico al mundo de los hoteles y de la parte de F&B y bueno, gastronomía. Y bueno, con 18 años, pues no sé por qué, dije el sake. Me pareció exótico y empecé a hacer concursos de coctelería y lo empecé a utilizar, así, pero tampoco sabía mucho, ¿eh? Y nada, poco a poco, a través de los años, viajando, conociendo más cultura japonesa, además me acuerdo que cuando yo empecé a tratar con el tema del sake no me gustaba ni el sushi ni nada de gastronomía japonesa, o sea, no comía nada, o sea, que no sé ni Madre por qué mía, utilicé el sake. O sea, es cómo ha cambiado todo, ¿eh? ¿cómo ha Cómo ha cambiado? cambiado todo, efectivamente. Y entonces empecé, pues bueno, ya sí que a través de, pues, del sushi, de empezar un poco con gastronomía, pues un poco más básica, que empezaba en España en 2008, 2000, sí, 2008 debía ser 2008-2009, pues dije, bueno, empecé a explorar y a explorar y ya luego al vivir internacional, o sea, en Nueva York, por ejemplo, es cuando descubrí más la bebida, porque sí que había una cultura pues de sake mucho más potente debido a la cultura japonesa que hay en Estados Oye, Unidos. has hablado antes del sushi y demás. Luego al final, porque vamos a hablar de varias cosas Sí, sobre el sake, pero al final sí que me gustaría pedirte para que te lo vayas pensando, que nos sí, cuentes un poco cómo maridar el sake, porque seguro que la gente que nos está sí, claro. O viendo sea, le al final encanta saber un poco con qué encaja, ya sea japonés o no. claro, es que lo guay es eso, que creo que lo encasillamos mucho en japonés. Y, por ejemplo, en casa lo bebemos rara vez con comida japonesa. Así que es verdad que si pedimos sushi o pedimos ramen, sí que lo consumimos, pero en casa lo consumimos con muchísimas otras cosas, porque al final no deja de ser una bebida súper versátil. O sea Claro. que sí, sí. Aquí Y también, nada, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no sí, sabemos tanto de sake como tú, ni mucho menos. Estamos aprendiendo, ¿eh? También mucho. Pero en casa es Sí. verdad que bebemos muchísimo sake con comida occidental. sí, Además, nos gusta mucho con cosas que también tienen mucho umami, ¿no? Como los claro, fideos, Mm, efectivamente, que va. efectivamente. Bueno, yo siempre lo digo, por ejemplo,
y la gente, sobre todo aquí en Europa, se me tira al cuello, ¿eh? O sea, y soy un gran bebedor de champán, ¿eh? O sea, y lo sabéis. Pero, por ejemplo, yo siempre lo digo, una ostra con champán y una ostra con sake, no vuelves a comer una ostra con champán en tu vida. O sea, porque al final, tanto el champán como el vino blanco lleva sulfitos. Esos sulfitos lo que hacen en el gusto es sobre todo potenciar la salinidad, la parte del mar, que a veces queda como muy empalagosa, mientras que el sake, al tener esos puntos más dulces y al no llevar sulfitos, que es algo que la gente no sabe, o sea, el sake es súper natural, no lleva ni sulfitos, ni conservantes. Bueno, hablamos de sake bueno, ¿eh? O sea, que también hay sake malo que sí que lo lleva. Pero un sake decente, como lo digo yo, al revés, o sea, tú te comes una ostra y bebes un trago de sake y dices, dame 3 ostras más, o sea, o el erizo de mar, por ejemplo, que sí que eso es muy japonés, un erizo de mar con sake puedes comer todo el erizo que quieras. Que lo sepas. Sí, Es un problema. Pero a ver, antes Sí. de meternos más a fondo, para la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que no sepa muy bien el sake, ¿qué es el sake? ¿Cómo lo explicarías? ¿Es muy fácil? Bueno, yo creo que el sake es una bebida fermentada, o sea, como la cerveza y como el vino. Es mucho más tirando a un vino y a una cerveza. Incluso el proceso es más parecido al de la cerveza que al del vino, que a un destilado. O sea, la gente sí que lo confunde mucho con que se cree que es un aguardiente, o sea, una ginebra o como un whisky, y para nada, para nada. O sea, al final yo el concepto que tengo es una mezcla entre vino y cerveza, porque al final creo que hay sakes que son muy cerveceros, porque son muy de aperitivo, y hay sakes muy gastronómicos que sería más como el vino. Entonces yo creo que es un híbrido entre una cerveza y un vino. Vale. Sí. Pero Creo... también eso, bueno, ya que hemos hablado un poco de esto, ¿no? Quizás conviene hablar, ¿no? De lo sencillo que puede ser el sake en cuanto a ingredientes, ¿no? Sencillo, Sí. pero al mismo tiempo complejo, ¿no? Y sí que yo creo que la gente seguro que está interesada en saber un poco ¿Qué se necesita para hacer un sake. Claro, lo más curioso es que lo que más necesitas es agua. O sea, al final el 80% de una botella de sake es agua, ya sea que han añadido después o sea el agua que se añade para que pueda fermentar. Entonces, al final son 3 ingredientes. El sake es muy sano, ¿eh? Por lo que sí. O sea, yo tengo que reconocer, o sea, y esto, por ejemplo, mi pareja posiblemente me mate, que cuando fuimos a Japón, pues bebíamos mucho sake y al día siguiente me decía, pero no lo entiendo, dice, pero si bebimos bastante y es como si como si no tengo resaca, o sea, y digo, claro, es por la cantidad de agua. Sí, me ha pasado, o sea, me he pillado alguna buena con amigos a base de sake, pero buena, y al día siguiente no tenía ni siquiera dolor de cabeza. Es impresionante. No, es como... No sé si es lo que deberíamos contar, ¿no? Bueno, estamos dando una imagen aquí de... Bueno, eso es solo en las noches japonesas, que ya sabes que de vez en cuando en una zacalla pues se te va de las manos y estás que si sashimi, que si yakitori, que tal, y entonces pues bueno. Pero sobre todo porque creo que al final es una bebida que entra muy fácil, o sea, sobre todo un buen sake es una bebida que es nada fuerte, por lo tanto, que significa que bebas tanto, significa que te entra muy bien. Entonces es una bebida que creo que es suave, que es interesante, que marida bien. Entonces al final llega un momento que no te das cuenta y dices, si pareces los japoneses de las series. Pero entonces, hemos dicho agua. Evidentemente, ¿no? Lo que casi toda la gente conoce es arroz. Sí. Bueno, el arroz al final es un arroz distinto al que se hace pues para cocinar, o sea, no es el mismo tipo de arroz. Las plantas son distintas, las plantas son mucho más altas, o sea, llegan a medir 1,5 metros. El grano de arroz es más largo también. Y bueno, y tiene sobre todo una peculiaridad que es el almidón que concentra en el centro del grano. Entonces, claro, ese tipo de grano, ¿sí? Claro, lo que yo quería decir, ¿no? Es cuando hablamos de una bebida fermentada, ¿no? Lo que necesitamos es que una levadura, ¿no? Convierta el azúcar en alcohol. Efectivamente. Pero el arroz no tiene azúcar. Claro, entonces ahí es el juego del hongo. ¿Qué se hace? ¿Qué haces tú cuando estabas en la bodega? Claro, ¿Cuál es el secreto que tiene el sake para conseguir que fermente? Eso es el hongo koshi. Además, yo tengo que reconocer que, claro, yo cuando fui a trabajar a la bodega, yo pensaba que iba a ser más de coña, que iban a decir, mira, viene, pues que iba a ser un poco la atracción. Y para nada, me pusieron a trabajar
pero a saco a muerte, incluso los domingos libraba todos los bodegueros, menos el jefe de la bodega, el Toji, que es como el enólogo, y yo. Entonces, cada domingo nos poníamos a trabajar 2 o 3 horas en la sala en el Kojimuro, que es donde se hace este proceso de convertir ese almidón en azúcar, que básicamente es espolvorear. Justo he puesto un history que habéis compartido antes, que se ve en la bodega para anunciar esta tarde, que se ve justo al Toji esparciendo ese polvito que vuela encima del arroz. O sea, que la gente que no lo haya visto, luego si miráis nuestros stories, veréis el proceso. Entonces, ese hongo lo que hace es convertir ese almidón, se lo come y lo convierte en azúcar. Entonces, ese proceso dura 48 horas. ¿Por qué? Porque si durara más, convertiríamos ese arroz en mochis. O sea, que es como se hace el mochi. O sea, nosotros, por ejemplo, algunos días para desayunábamos mochis porque todo el arroz que se te ha pasado se ha convertido en dulce. Entonces, lo que hacen en las bodegas es cogen con un martillo, empiezan a aplastar ese arroz y hacen la masa del mochi. Entonces, le añaden agua, van haciendo la masa y entonces lo que van haciendo para desayunar muchos bodegueros es que van cortando trozos y van mascando mochi. Entonces, es algo bastante curioso, que al final, si no haces sake, haces mochis. Entonces, puedes tener una bodega o una pastelería. Así que, de todo. Sí. Y ese es el proceso sobre todo que conviertes ese almidón en azúcar. Y la levadura ya permite, ya la levadura lo que hace es convertir ese azúcar en alcohol. Que este proceso es muy curioso porque es la única bebida fermentada que ocurre, que se llama fermentación múltiple paralela, que es que en la misma cuba de fermentación ese koji sigue produciendo azúcar mientras que ese azúcar se va convirtiendo en alcohol. Y eso hace que el sake sea la bebida alcohólica fermentada con más graduación, que por eso luego se le añaden generalmente agua para poder rebajar ese nivel. Ya sí que es verdad. Dime. Pero digo que antes de que se nos asuste la gente que nos está viendo, ¿no? Aunque el sake es la bebida fermentada con más graduación alcohólica, tampoco es una graduación excesiva. No, para nada. Estamos hablando que para que sea Nihonshu, porque sí que es verdad que no lo hemos mencionado, que sake, tú puedes hacer sake en España o en Latinoamérica o en Inglaterra, como ya hay bodegas que lo hacen, pero lo que no puedes hacer es Nihonshu, que es la palabra registrada en Japón para referirse a esta bebida. Entonces, para que sea Nihonshu no puede ser superior a 21 grados, pero 21 grados sigue siendo bastante potente. Sí, lo que hacen las bodegas en general es reducir con agua. Una vez ha fermentado, ellos vas haciendo análisis en la bodega, cada día haces un análisis de graduación alcohólica, de lo que te está produciendo el tanque, y normalmente ellos cortan la fermentación cuando están en 18, 19 grados. Vale. Entonces, ya a partir de ahí lo que hacen es añadir agua cuando ha terminado la fermentación para rebajar y el sake se queda en 15, 16 grados. Es como un vino tinto con cuerpo. O sea, sí, como un vino tinto. Yo creo que esto es importante decirlo porque una de las cosas que más te dice la gente que no ha probado nunca el sake, ¿no? Es que tenemos la idea, que es algo que has comentado tú antes, de que el sake es como casi un licor, ¿no? Y la gente lo ve como algo, es que es muy fuerte. Sobre todo yo creo que en muchos países de fuera de Japón el sake se solía poner, ¿no? En restaurantes japoneses. Al final, como si fuera el licor que se pone al final de la comida, ¿no? Entonces lo asociábamos con eso, claro. A pesar de que, bueno, como tú ahora, ¿no? Te puedes tomar una copa, además eso, ni siquiera en un vaso, en el típico vaso japonés o tacita japonesa, ¿no? Puedes utilizar una copa de boca ancha, ¿no? Para que respire y para que... Y yo creo mucho me gustan mucho los ochoko, me gustan mucho los masu, que son los vasos de cedro japonés, que tengo alguno por aquí. Pero mira, esta copa justo es una edición que hizo Riedel, que es una empresa que se dedica al mundo del vino, donde vio el potencial en el mundo del sake. Dijo, oye, que esto, aquí hay mucha tela y es muy gastronómico. Y ha hecho una copa especial para sakes de corte más secos o más fuertes, como son los Junmai, y unos para los sakes Junmai Daiginjo y sakes más pulidos y más frutales, que es una copa muy parecida al vino. Y esta sí que busca, pues, que tengas, pues, como veis, la copa es muy ancha, pero fijaros que es muy parecido al corte de una copa clásica antigua de champán y a la vez también el corte de una de cóctel para que rompa. Entonces es bueno, es una copa que sobre todo para ciertos estilos de sake va súper, súper bien. Pero también este sake me lo bebo de todas maneras, ¿eh? O sea que no. Ya hemos visto que hay líquido. Sí. Has mencionado aquí dos palabras que seguro que mucha gente que nos está viendo
no conocen Junmai Daiginjo, ¿no? Pulido, Claro. tal. Entonces, creo que es importante, ¿no? Porque hemos hablado de que el sake, ¿no? Tienes el agua, tienes el arroz, tienes el hongo que convierte el almidón en azúcar y la levadura, ¿no? Pero, Claro. o sea, cuéntanos un poco sobre el pulido del arroz, ¿no? Y cómo cambia el sake. Perfecto. Voy a hacer una matización antes de la levadura, porque no todos los sakes se les añade levadura. Hay bodegas que lo que hacen son que, como el propio aire tiene ácido láctico y tiene bacterias, lo que hacen es dejar directamente la mezcla con el agua, el arroz y el koji, y ese mismo aire que hay en la bodega hace fermentar. Eso lo que hace es que tarde el doble de tiempo en general. Es una fermentación espontánea, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese tipo de saques se llaman kimoto. Entonces, para saber que no todo, porque habrá gente que quizás nos ve que sabe más y dirá, no todos los saques llevan levadura, porque ya me encontrado en algún live de estos que la gente te va poniendo comentarios y dices, pues es que os adelantáis. Bueno, estamos hablando, claro, de una introducción al sake, porque ya haremos artículos sobre todo esto también. Pero bueno, exacto, y de hecho aprovecho un segundito para decir cualquier pregunta que tengáis, podéis lanzarla por aquí. Nosotros estamos muy pendientes de los comentarios que van apareciendo, y así que cualquier pregunta que la gente esté teniendo en estos momentos, ponerla porque luego la hacemos, ¿vale? Tranquilo. Entonces, imaginemos que sí que se hace con levadura. O sea, esto era una puntuación para gente que dijera, es que eso no es del todo verdad. Entonces, sí que es verdad que se añade la levadura, y también es verdad que es posiblemente en cuota de mercado el 85%, 90% de sakes que encuentras en el mercado llevan levadura. Sobre todo por una cuestión de rentabilidad, porque ya es un proceso lento, pues alargarlo más ya es complicado. Entonces hablábamos de los pulidos. Claro, al final hablábamos de que el almidón está en el centro del grano. ¿Qué pasa? En la capa externa pues tienes otros componentes que no nos interesan. Entonces lo que descubrieron los japoneses durante todos estos años es que contra más iban raspando el grano, más se acercaban al shinpaku, que es la parte del corazón con el almidón. Entonces los sakes, principalmente lo que vamos haciendo es quitando capas exteriores hasta donde vamos catalogando. A partir de cada cantidad de pulido que haces, más cercano, o sea, más premium sería. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hablamos de un Junmai Daiginjo, que sería como la gama más alta de sake, el gobierno japonés te exige por ley quitar el 50%. O sea, imagínate un bodeguero que compra 1 kilo de arroz y tiene que tirar directamente la mitad. O sea, él compra 1 kilo, pero solo va a sacar rentabilidad de la mitad de ese, ya que tiene que pulir el 50%. ¿Qué hace especial ese pulido? Pues que el hongo koji llega mucho antes al corazón, por lo tanto sacarifica mucho más rápido el grano, por lo tanto consigues notas de cata mucho más elegantes y finas que cuando te quedas con capas más exteriores. ¿Por qué? Porque hay sabores que no nos interesan tanto, pero que sí que es verdad que yo siempre lo digo, que empezaremos todos, que nos gustarán los Junmai Ginjo, los Daiginjo, y a medida que probamos sake nos vamos a sakes más salvajes, o sea, sakes más que han pulido menos, porque encontramos más cosas. Supongo, claro, que aunque hay muchos tipos diferentes de arroz, ¿no? Que alguien lo ha preguntado, ¿no? Si es un bulu o no, que no lo es, hay diferentes tipos de arroz para sake. Aunque haya estos diferentes tipos, claro, si lo pules mucho, ¿no? Al final, como te quedas con una parte muy minúscula del grano de arroz, puede que muchos de esos sakes, ¿no? Aunque, claro, dependen del agua y tal, sean más similares, ¿no? Cuando te quedas con esos componentes un poquito más de lo que es el exterior del arroz, ahí sí que juegas más con esos aromas, esos sabores. Las diferencias, ¿no? Que pueda tener. Esa es la gran pregunta. Mira, uno de los sakes que estoy bebiendo que tengo aquí, que es Dasai, que además comentamos que hay un sake bar en Tokio y es una bodega que tanto en España como en muchos países se encuentra y que os invito a que os pilláis una botella y probéis. Claro, aquí, por ejemplo, Dasai es de las que dice que no, que eso es mentira, que contra más pulido, o sea, porque ellos llegan a pulir arroces de casi, o sea, uno de sus productos es un pulido del 23%, o sea, que desechan el 77% del grano. Pero es que tienen otro por encima. Claro, no, o sea, prácticamente sería el almidón, o sea, es que el 23% es una piedrecita muy pequeña, o sea, es blanca, es que es un corazón de almidón. Pero es que incluso tienen el billón, que es un sake que en España creo que se comercializa alrededor de 400 euros, que yo os invito a ir al sake bar de Dasai porque está incluido dentro de la cata,
el billón, o sea que es la oportunidad de probar un sake muy caro. Y no morir. Y claro, y ellos dicen que aún está más pulido del 23, no te dicen el porcentaje. No sé, por ejemplo, la máquina de pulido de esta bodega la ha diseñado Dasai junto a la NASA, porque no encontraron la manera de hacer pulidos tan extremos. Yo creo un poco que es, o sea, y me encanta Dasai y soy consumidor. Bueno, yo creo que es un poco también, en este caso de Dasai, es su estrategia de marketing, Exacto, ¿no? Efectivamente. O sea, ellos apuestan por pulidos muy extremos que no todas las bodegas que no tienen ese posicionamiento internacional tienen quizás a lo mejor, ¿no?, el dinero o la potencia, el músculo financiero para tirar tanto arroz, ¿no?, y ser rentables. Claro. Y entonces... Yo creo que tan pulidos tan extremos no hacen falta. O sea, creo que no hacen falta. Creo, también es verdad que son productazos, ¿eh? O sea, que lo pruebas y dices, wow. Pero sí que es verdad que a veces que es muy complejo, que quizás a mí, y he catado bastante sake, creo que me costaría diferenciar un pulido de un 23 a uno de un 40. O sea, no, creo que no hay una diferencia, ese 20% más o menos quizás no marca una diferencia. Sí que hay grandes diferencias, pues desde un 70 a un 50, ahí sí que notas muchas diferencias. Pero yo creo que una vez bajamos de 40, creo que ya es almidón prácticamente, el grano ya ha disminuido muchísimo. Entonces, que es muy guay y que además te saca, pues como decís, marketing y puedes sacar pecho y eso. Y hay muchas bodegas que están compitiendo a ver quién hace los pulidos más extremos. Es guay, pero quizás no es lo más interesante. Entonces, para la gente que nos ve, ¿no?, si se quieren iniciar un poco en el mundo del sake y queremos que prueben algún sake así bueno, ¿no?, entonces deberían mirar la carta y probar un sake que fuera de tipo Junmai o Junmai Daiginjo, ¿no?, que son los que tienen los pulidos más... Yo siempre lo digo a la gente, que la única palabra que se tienen que acordar de todo esto que estamos diciendo hoy es Junmai. ¿Por qué? Porque Junmai significa que solo se utilizan estos tres ingredientes que hemos dicho, que es el arroz, el koji y el agua. Ya que si no lleva Junmai, entra otro ingrediente, que es el alcohol destilado, que sí que se añade. Que eso no significa que sean sakes malos. O sea, sí que hay sakes malos que añaden muchísimo alcohol, pero hay unas limitaciones. Y hay algunas bodegas que tienen grandes sakes con alcohol destilado, donde pulen al 50%, que serían los Daiginjo. Pero si no lleva la palabra Junmai delante, Junmai Daiginjo, tú ya sabes que no lleva alcohol. Entonces, si os acordáis de la palabra Junmai, creo que es la clave, porque luego Junmai Daiginjo, Ginjo, lo que sea, siempre acordaos de Junmai delante. Si no lo lleva, significa que lleva alcohol. Entonces, son sakes distintos. Además, yo creo, ¿no?, que uno también de los problemas que ha habido con el sake fuera de Japón, ¿no?, aparte de lo que decíamos, de que en los restaurantes se servía al final y como licor, es que se ha como vendido mucho como un licor baratillo para cocinar, ¿no? Seguramente serían sakes de esto con mucho alcohol destilado añadido, ¿no? Sí. Luego, también es curioso que han sido posiblemente los propios japoneses los que más han maltratado al sake, ¿eh? O sea, que no ha sido los extranjeros o los occidentales los que hemos maltratado la bebida. Ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen un problema con los cultivos de arroz. Y entonces los bodegueros deciden que si añaden alcohol, pues que sacan mucha más rentabilidad. Lógicamente, comprar alcohol de caña en Brasil es mucho más barato que cultivar kilos de arroz. Entonces ellos empezaron a ver grandes bodegas que a día de hoy en Japón se anuncian con las Tarento, que los ves en las paradas de metro. Son bodegas que yo jamás pediría un sake y son reconocidísimas en el país y yo jamás pediría ningún sake porque para ellos lo que es rentabilidad y ellos añaden muchísimo alcohol y entonces son sakes que venden como premium porque además hay como un juego con las etiquetas que es super premium tal, que no significa que sea calidad, pero son marcas comerciales o técnicas comerciales y es curioso cómo han maltratado mucho esa bebida debido a que no la han querido tratar demasiado bien porque a favor del vino, o sea, para ellos es mucho más cool si bebes vino que si bebes sake. Y entonces ha habido una generación entre medias después de la Segunda Guerra Mundial que se ha perdido un poco, pero ahora los jóvenes y los nuevos presidentes de bodegas que están saliendo están realmente invirtiendo en captar otra vez a los japoneses, haciendo productos que son espectaculares y apostando por la alta gastronomía y por restaurantes y por visitar. Y creo que ese es el camino, o sea, hacer entender a los japoneses de que el sake es una bebida igual de guay que tomarte un buen champán o un vino.
Exactamente. Oye, y al hilo de una pregunta que nos hacen ahora sobre saque de melocotón para gente que no le gusta los saques muy fuertes, o también, por ejemplo, la existencia de saques espumosos, ¿no? Que es algo Claro. que está un poco de moda en los últimos años, ¿no? El umeshu también hecho con sake. Exacto. Cuéntanos un poco, ¿no? Este tipo de variaciones que se están haciendo ahora. Como todo, hay cosas que están muy bien hechas y cosas que están mal hechas. Hay, por ejemplo, para mí los mejores son los sakes con yuzu. Esos, en general, sí que podemos encontrar grandes sakes, o sea, junmais incluso, donde ellos los maceran con yuzu y sí que es un producto que puede ser muy premium, pero tiene la misma graduación prácticamente que un sake. Sí que encontramos, por eso decía que los primeros que han maltratado el producto son los japoneses, igual que les pasa con el soju, por ejemplo, son cuando han hecho estos refrescos que tienen 3 grados de alcohol, 4 grados, donde no es sake ni es nada. Lo que han hecho es un poco de algo, le han añadido un poco de arroz ahí, pero es alcohol y le han añadido alcohol destilado, han rebajado mucho y le han añadido saborizantes. Lo que han hecho es un refresco, o sea, no un refresco con alcohol. Entonces, esos productos son súper populares en Japón porque en cualquier máquina expendedora los encuentras, en los konbini, pero no son productos interesantes a mi parecer y en mi opinión. Claro, para alguien que quiere refrescarse, me parecen brutales. O sea, si tú me dices que el concepto es me quiero refrescar, quiero estar, pues eso, en la época de la flor del cerezo, quiero estar ahí refresquito con un refresco que no sepa mucho alcohol, pero me lo quiero pasar bien, es un producto súper, súper lícito. Pero si hablamos de sake, no es sake. Por mucho que pongan Nihonshu en etiqueta, para mí no lo es. O sea, al final no deja de ser un refresco. Y los sparklings, pues pasa un poco lo mismo. Tenemos sparklings que están muy enfocados a ese segmento de refresco, donde muy poco vale la pena, y otros que son realmente productazos porque hay una doble fermentación, como en las botellas, como el proceso del cava, del champán o de cualquier espumante, por lo tanto es un gran producto. E incluso otra manera nueva que se está haciendo es como la cerveza. Lo que hacen es dejar fermentar en el tanque. ¿Qué pasa? Eso produce CO2. Lo que hacen en general con cualquier sake es dejar que se vaya. Lo que hacen en el mundo de la cerveza es tapar los tanques. Por lo tanto, por eso producen ese gas natural. Pues muchas bodegas de sake ya están haciendo esos sparkling en vez de una segunda fermentación en botella en los propios tanques. Muy parecido a una cerveza. Qué bueno. Y esos son sakes muy interesantes, porque es un sake con doble fermentación, tiene en botella, tiene el problema que tiene cualquier champán o cava o espumante, es que sigue vivo. Mientras que cuando tú haces como la cerveza, luego lo puedes pasteurizar y te dura más tiempo. O sea, al final, el sake no lleva sulfitos porque lo pasteurizamos, por lo tanto nos aseguramos de que todas las bacterias que puedan quedar, o restos de levaduras, se mueran al calentarlo. Mientras que los espumantes, si haces eso, no permites la doble fermentación en botella. Claro. Por lo tanto, son productos mucho más sensibles. Mientras que si lo haces en el formato desde fermentar desde una doble fermentación en tanque, ahí consigues que sea un producto que dure más. Y las notas de cata son completamente distintas. Sí, sí. Yo tengo una preguntita. ¿Cuánto se tarda en hacer sake? ¿Todo el proceso, más o menos, cuánto dura? Pues depende, o sea, si hiciéramos un sake convencional con levadura, unas 5 semanas, más o menos. Sí, unas 5 semanas. O sea, porque al principio el proceso que haríamos tendríamos ya el arroz pulido, lo lavaríamos, lo enfriaríamos, haríamos el hongo koji y luego el hongo koji tarda 2 días, pero luego lo dejaríamos fermentar unos 20 días, 22, 23 días. Una vez lo hemos fermentado, lo dejamos reposar 10 días y lo prensamos. Y ya ahí haces el filtro y en botellas. Entonces, alrededor de 5 semanas. Yo te iba a preguntar una cosa, pero antes, bueno, ha habido alguien que nos decía que qué sake recomiendan cuando lo pruebas por primera vez. Yo creo que aquí volvemos a repetir lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que ha dicho tú, Oriol. Fijaos el que tenga la palabra Junmai, porque marcas hay muchísimas bodegas y es muy complicado que os acordéis de todo, pero si el sake aparece con la palabra Junmai, sabéis que tiene un pulido del arroz importante y que tiene una calidad que os va a gustar. Entonces, empezad por ahí y ya ir explorando. Efectivamente. Y bueno, mi pregunta era, porque Laura te ha preguntado sobre eso, ¿no? El proceso. Tú has dicho unas 5 semanas. Pero claro, si pensamos en vinos, ¿no? Que es la otra bebida fermentada, ¿no? Que tú decías antes,
Los Claro. vinos muchas veces, ¿no? Pues tienes esa diferencia entre un vino joven, entre un vino crianza, un reserva, ¿no? Los años que Las pasan añadas, en la exacto. barrica, ¿no? Ujú. ¿El sake es siempre joven? ¿El sake se envejece? El sake se envejece, en verdad no. O sea, si hablas con productores te dirán que no, pero sí que hay una variante que son los sake koshu, que sí que se han puesto de moda pues en los últimos años pero es sake muy raro de encontrar y es complejo de encontrar y además es caro. Porque el sake está pensado como un producto para tomar a corto plazo. Por eso decía que Nacional, ¿no? Casi. efectivamente, que es más cercano quizás a la cerveza artesanal que al mundo del vino. Por eso decía que es un híbrido entre las dos cosas. Pero claro, hay sake envejecido. Pero aquí entra lo divertido, no está regulado. Entonces cada uno envejece como quiere. Ah, Entonces tienes bodegas que pues en su momento no vendieron una partida, se les quedó en un tanque y ahora lo venden porque está de moda. ¿Y ahora? Yo lo que más me he encontrado en Japón es gente, o sea, licorerías particulares de gente que probaba sakes y los guardaba directamente y esperaba que evolucionaran. O sea, eso es lo que más me he encontrado. O sea, gente, o sea, que no bodegueros, o sea, propietarios de tiendas y normalmente es gente muy mayor, o sea, lo que me he encontrado y que tiene maravillas, pero porque ese señor compró una botella hace 30 años y la seguía guardando. Y compró 5 y decidió envejecerlas en botella. Claro, ¿qué pasa? Como hablábamos del sake, es un producto que en general mantiene levaduras, que aunque hagamos pasteurización, pues las botellas no están pensadas para durar 30 años. ¿Qué pasa? Entra oxígeno. Y el envejecimiento del sake es por oxidación. O sea, nosotros, los españoles, tenemos el gran ejemplo del mundo del Jerez, que es vinos que lo que se busca es un alto índice de oxidación. Por lo tanto, el sake envejecido es prácticamente un Jerez. A mí me recuerda muchísimo. He probado sakes pues de 1970 que son muy parecidos a Pedro Ximénez, o sea, sabores súper dulces. Y claro, aquí por ejemplo veis este color así que es muy claro. Esta botella, si la dejáramos envejecer pues 10 años, se convertiría en un color amarillento. volvemos a estar aquí. Instagram. Instagram siempre nos la juega. El otro día hicimos un directo con nuestros amigos de Yoitabi en, Hola, hola a todos. en Japón y nos volvió a pasar esto mismo. Sí, no sé qué pasa. En Instagram siempre nos pasa. En cambio, en YouTube, por ejemplo, no nos pasa. Ya te digo, es una... Pero en Instagram no hay manera de que aguante la conexión un poquito más de 20 minutos Exacto. casi, ¿no? Bueno, Es increíble. Perdonar, no, no sé. te No, estábamos preguntando, Oriol, para retomar donde lo habíamos dejado sin enrollarnos mucho, ¿dónde se pueden comprar estos saques especiales envejecidos? Es complicado porque son muy complicados de encontrar. No, en España hay un par de distribuidores que tienen 4 cositas, no tienen muchos porque no es algo muy habitual. Y en Japón, pues sí que en algunas licorerías, quizás si se pregunta un poco, sí que se pueden encontrar más cosas. Pero claro, como no hay una regulación, no hay bodegas que guarden añadas. O sea, por ejemplo, la bodega que yo trabajaba no guardaban, o sea, ellos producían para vender, entonces a ellos no les salía, no es como el mundo del vino, que sí que tienen un parque de barricas donde almacenan, o en el mundo del whisky, que entonces hay bodegas que todo lo que vendan con añadas significa que en su época no lo vendieron. No es porque nadie pensó, Vale. se va a poner de moda en algún momento el sake Pero envejecido y podría lo vamos. pasar, ¿no? Podría pasar A que día de hoy a ya, medida que se ponga de moda, ¿no? Y que el claro. sake se conozca más, haya cierta cantidad, ¿no? De sake que se empiece a guardar ya sí que pensando A día de hoy hay bodegas que lo hacen. O sea, sí, pero porque ven un mercado. Pero no es, yo creo que es muy minúsculo, ¿eh? El mundo del sake koshu. Y yo, en mi opinión, sí que es verdad que me gusta y que es un producto que he consumido, pero no le veo, sigo prefiriendo el sake en su vertiente Ajá, de frescura, del día a día. Sobre todo, por ejemplo, hay sakes que lo que hablábamos, que no se pasteurizan. Esos sakes no se pueden envejecer. O sea, bueno, podríamos decir que se envejecen, no sé, yo no soy partidario. Sí que es verdad que algunas bodegas los envejecen 4 o 5 años, pero a temperaturas de 1 grado, para que no se puedan reproducir ninguna bacteria ni cambiar el sabor. Pero a mí esos sakes
¿para qué los vas a envejecer? Si lo bueno de ese sake es que parece que lo acaben de hacer fresco. O sea, el sabor de un sake sin pasteurizar es que te transporte a la bodega. Cuando lo envejeces, ¿para qué no pasteurizas? No, para mí es como un poco contradictorio el no pasteurizar y envejecer. O sea, si lo envejecer, al menos pasteurízalo para que sea lo más estable posible. Vale, Entonces, están sí. diciendo que no funciona la web. Estoy mirando, sí A que... nosotros sí nos carga, ¿eh? Si hay alguna cosa que no está cargando del todo, ahora lo miramos en cuanto terminemos el directo, ¿vale? Y una cosa que han preguntado antes, el tema Sí. de cómo servir el sake. Bueno, la pregunta era la diferencia entre las botellas de lo que es la botella de cristal y las botellitas que te ponen, que ya decía la persona de la pregunta, de cerámica, ¿no? Aparte de eso, que yo entiendo que es puramente a la hora de servir, también el tema de frío, caliente, ¿cómo se bebe el sake? Claro. En las botellas es una cuestión sobre todo para la luz, porque la luz sí que afecta mucho al sake. Si compráis alguna botella, tenerla en un sitio que no le dé la luz, porque decolora muy rápido. Eso sí que es verdad que, y las de cerámica era para evitar el contacto del producto con la luz. Pero claro, también cuesta más, por lo tanto las bodegas han empezado a decidir que la cerámica muy bonita, pero que poco práctica. Y en cuanto a temperaturas, es la gran pregunta, es la gran pregunta. Yo soy partidario de de servirlo frío, pero pongamos que compramos una botella en casa. Yo la tendría en la nevera y decidimos abrirla y beberla. Yo la sacaría de la nevera y la mantendría a temperatura ambiente. Entonces el sake va variando por sí mismo de temperaturas hasta una temperatura ambiente. Pues a mí me gusta mucho jugar con esa evolución. Hay sakes que también me gusta beberlos directamente a temperatura ambiente, que los tengo guardados en un armario que sea húmedo y fresco, pero a temperatura ambiente. Y luego hay algunos que se toman calientes, que eso sí que es verdad, que en Japón, pues bueno, cuando estás en invierno en Hokkaido, pues puede ser una cosa muy interesante. La gente, dentro del mundo del sake, y lo he visto en debates pues, que se han hecho estos días, pues desde directos a conversaciones que hemos tenido gente que nos gusta y que seguimos este mundo, es que no gusta mucho porque se notan mucho, porque sí que es verdad que potencia más la nota alcohólica, porque Claro. Al final estás más cerca del punto de ebullición. Pero eso hasta que pruebas uno, que de golpe y dices, este sake está mejor caliente que frío. Entonces, ahí es una cuestión de darle una oportunidad de catar, porque hay sakes que sí que es verdad que fríos ocultan todo, porque sí que es verdad que como pasa en todo, una cosa muy fría pues no tiene sabor, pero claro, cuando tú lo calientas ves los defectos y cuando ves un sake caliente que tiene muy pocos defectos dices, wow, es potente, o sea, bueno. y además mola, o sea, ver esa confluencia de decir un mismo sake frío, temperatura ambiente y caliente y decir cuál te gusta más. Que eso es la única bebida que lo puedes hacer. Y una pregunta, Aurelio, nos decía alguien, ¿no?, que si recomendamos, aparte de que sea Junmai, alguna marca concreto, ¿no? Hemos mencionado Dasai, que es fácilmente encontrable fuera de Japón. Sí. ¿Hay alguna otra bodega que se pueda encontrar más o menos fácilmente que haga sakes Junmai? Pues la verdad que hay varias. Por ejemplo, Otokoyama, que es una bodega de Hokkaido, en general en Europa se encuentra de manera bastante fácil. Luego la bodega que yo estuve trabajando, que es Otokoyama Honten, que tiene una marca que se llama Sotenden, también se encuentra en España con facilidad. Entonces, yo creo que hay bastantes. Yo creo que, sobre todo, os puedo hablar más de España. Hay dos grandes distribuidores que yo es lo que recomendaría y es meterse en sus páginas web y buscar, que uno es Salvioni Alomar y el otro es Tokyo-Ya. Son los dos principales distribuidores de sake y Tokyo-Ya creo que mueve cerca de 200 referencias, o sea que hay unas cuantas, y Salvioni debe estar en 60, 70 también tranquilamente. Entonces, y desde un punto de vista ya más incluso personal, ¿no? ¿Cómo es el día a día, ¿no?, de trabajar en una bodega de sake? O sea, ¿qué hacías? ¿A qué horas entrabas? ¿Cómo era tu día? ¿Cómo era el día? Esto fue, o sea, es súper curioso, porque claro, sí que es verdad, tengo que reconocer que me tiré al río sin saber nadar, prácticamente. Yo dije, no, yo me voy a vivir a una bodega.
Bueno, claro, me aceptan que es Enuma, yo que es Enuma pues no sabía ni dónde estaba, no os voy a engañar. Luego me he enamorado, o sea, bueno, claro, entonces de golpe de brazo llego y me pongo a mirar cómo ya era que es Enuma. Me acuerdo que estaba en la estación de GR del aeropuerto de Narita y me mira y me dice, perdona, ¿seguro que vas ahí? Digo, sí, sí. Digo, no, pero me miraban diciendo, ¿vas a que es Enuma? Este se ha En perdido. plan, en plan, no, ¿seguro que no es otra ciudad? Y yo, no, que es Enuma de verdad. O sea, además tenía el plan. Claro, además, es muy curioso, pues eso, coges, te miran así como raro. Y entonces yo de golpe además llegué de noche. Entonces un pueblo, justo costero. Entonces me llevan a cenar, tal. Y bueno, pues me llevan a una sharing house, que es donde está mi habitación. Además, típica japonés, pero ni ryokan ni nada. O sea, directamente en plan, aquí tú te lo guisas. O sea, yo no me había alojado. Yo en Japón, el otro día lo comentaba con vosotros, siempre he sido muy sota caballo rey cuando he ido. Entonces, no había estado jamás en un ryokan y he estado 7 veces en Japón. Y me alojan en una casa típica, yo, con compañeros de piso japoneses, en un pueblo, yo ahí tirado y bueno, y me dicen, pero además así directamente me dicen al día siguiente, bueno, mañana a las 7, ¿eh? Yo había llegado a Japón pues de un vuelo de 16 horas y a las 7 de la mañana llego a Kesenuma son desde Tokio, a Kesenuma son unas 4 horas, porque tienes que hacer el transbordo a Ichinoseki y luego un tren local. Y pues bueno, la jornada empieza a las 7 de la mañana, o sea, es levantarte a las 6 de la mañana, empiezas a las 7 lo que haces es todo lo que es cocer el arroz. Entonces el arroz pues son 45 minutos y lo que vas haciendo es ir preparando pues la máquina para enfriar, pues vas abriendo un poco pues la sala del koji, bueno, vas haciendo cositas. Y una vez el arroz ya está cocido, pues ahí ya empiezas pues a mover los kilos de arroz, a enfriarlos y a empezar a producir el koji, el moromi. Yo había días, por ejemplo, en el moromi, que es cuando son las cubas de fermentación, que me podía pasar 2 horas removiendo, pues, no sé, 500 kilos de arroz que caían en un día. O sea, claro. Que ahí acabas haciendo brazos, ¿no? Te Sí, acabas poniendo fuerte. sí, la verdad que es muy físico, es muy físico. Claro, y además es muy físico y es muy curioso porque los japoneses, ya sabéis que tienen como los horarios laborales muy marcados y todas las horas extras son como muy fijas. Claro, el proceso del sake no lo pueden hacer en las 8 o 7 horas y media que tienen por ley de trabajo, porque tú empiezas a las 7 de la mañana y terminas tu jornada a las 5. Entonces, sí que es verdad que como el proceso es tan físico, tienes paradas, tienes descansos cada 2 horas. Tú cada 2 horas tienes, o sea, nosotros hacíamos un descanso, trabajábamos de 7 a 10, a las 10 descansábamos media hora, a las 11, a las 10 y media volvíamos hasta las 12, que es la hora de la comida. Toda la bodega, lo que era administración, contabilidad, todos ellos descansaban, solo tenían una hora de comida, nosotros teníamos una hora y media, porque claro, es que nosotros a las 12 llegábamos pero destrozados. O sea, yo, lo que te digo, yo había días que me ponía en el moromi, además es como un tubo que va soltando arroz, y en el tercer y cuarto día del moromi, en el namasoi y el tamasoi, son cuando hay muchísimos kilos en esa mezcla. Y claro, el último día puedes plantarte en 500 kilos cayendo. Eso son como casi 2 horas de arroz. Entonces, claro, imagínate una cuba con 5.000 litros de agua y arroz, entonces tú, y cayendo 500 kilos. Y al final no. Yo me acuerdo que aquí justo todos los curabito, que son los trabajadores de bodega, les sale un callo aquí. O sea, y a mí me salió una ampolla muy grande, porque claro, del palo, tú estás todo el rato cogiendo el palo, entonces te va quemando en la mano. Y me acuerdo que cuando volví a España tenía una ampolla gigante en esta parte de la mano. Y es duro. Es duro y ese es el gran problema que empiezan a tener muchas bodegas, de que no encuentran personal. Claro. Porque aparte de que están en zonas más del interior, no es un trabajo muy físico que los jóvenes japoneses no quieren hacer. Y entonces es muy triste porque por una parte se está perdiendo cultura japonesa y las bodegas tienen un gran problema de encontrar personal. Sí. ¿Y no hay alguna manera de hacer partes de este proceso un poco menos manuales? Quizás ¿Más automático? No hay bodegas que hayan ¿Maquinaria? utilizar maquinaria para mover todo esto sin necesidad de... Sí que lo hay, pero para mí pierde el encanto. O sea, son bodegas que, claro. como hablábamos, son más industriales. O sea, estoy seguro no, que sé que Dasai no lo hace así, o sea, no, pero porque sus litros de producción
son muy grandes. Entonces, al final, este proceso, con una persona. claro, al final yo quería trabajar en una bodega que fuera de verdad, o sea, que como lo que vivíamos en España con lo de las cervezas artesanales, pues al final yo quería trabajar en una bodega de saque que creyera en lo que estaba haciendo y que el esfuerzo de cada uno de los trabajadores aportaba algo al producto final. Y eso es lo bonito porque, aunque es la minoría, quedan muchísimas bodegas de saque así y es para sacarse el sombrero, porque aun pudiendo mecanizar ciertos procesos, no lo quieren hacer. Quieren seguir trabajando día a día ese producto. ¿Qué futuro crees que tiene? Porque, claro, estas bodegas que siguen utilizando procesos muy artesanales, lógicamente, pues la producción es más limitada, con lo cual también sus saques llegan a menos gente, ¿no? Y los que se venden en más cantidad, pues evidentemente son aquellos, ¿no? Pues que utilizan procesos automáticos para Que y que pueden tienen tener una una producción mega más grande. distribución, claro. Pues creo que cada vez más tiramos hacia esa línea, de bodegas de saque. ¿Por qué? Porque si te gusta cerveza, sí que es verdad que algún día tomarás pues una Estrella Galicia o una Estrella Damm, pero sí que es verdad que cada vez más en los supermercados, o al menos aquí en España, nos fijamos y ya empiezan a haber cervezas más pequeñas o cervezas artesanales, incluso ya la gente busca producto de proximidad. Entonces yo creo que poco a poco estas bodegas están empezando a tener un impacto social muy importante dentro de sus comunidades y la gente está apostando muy alto por ellas, porque al final yo me acuerdo que cuando iba por el pueblo, todo el mundo me conocía, lógicamente, cuando yo explicaba que trabajaba en la bodega, era como, hola, el orgullo, es como, jo, les interesa a los extranjeros venir a trabajar a Quesenuma para hacer saque, entonces están como muy arraigados a la comunidad y entonces creo que poco a poco son bodegas que se están imponiendo, ¿eh? De todas maneras, claro, tendrá que estar rico ese saque, porque tú ponías el ejemplo, ¿no? De las cervezas artesanas de proximidad comparadas con las cervezas industriales, y a mí que me gusta también mucho la cerveza, yo me he encontrado que muchas de estas cervezas artesanales de proximidad, pues realmente son un asco. Sí, claro. Sí, Bueno, al final, todo, ¿no? al final es como, hay de todo, sí que es verdad. Todo Sí, el no, tema no. de las bodegas un poco más artesanales va muy de la mano también de cómo los japoneses entiendan también la artesanía, ¿no? Efectivamente. Porque hay talleres de artesanía de cosas me refiero, ¿no? De cerámica, de pintura, de teñido de kimonos, por ejemplo, un montón de cosas que las entienden justamente porque está hecho a mano, ¿no? Y está hecho... Claro, no querrían hacerlo si fuera Claro. industrial, ¿no? Exacto, Bueno, porque sobre se todo puede hacer pensar también, ¿no? que el sake empezó siendo totalmente tradicional. Entonces, Claro. quizás lo nuevo, lo raro es que sea industrial. O sea, para ellos lo raro sería que fuera industrial. O sea, para ellos lo habitual era hacerlo así. Entonces, hacerlo industrial es como renunciar un poco a su tradición. Entonces, por ejemplo, la bodega donde trabajé tiene 108 años ahora de antigüedad. Entonces siguen siendo muy, pero es que siguen haciendo los mismos procesos, los mismos exactamente. O sea, no, o sea, bueno, han añadido algo de maquinaria que facilita, pues, por ejemplo, los prensados o cuando transportan el arroz frío, pues a los moromis, pero en general el resto sigue siendo muy manual. Sí que es verdad que han facilitado, sobre todo porque el tiempo en cualquier industria es rentabilidad. Entonces sí que todo lo que han podido acortar de tiempo sin tocar demasiado el proceso, sí que es verdad que lo han utilizado. Oye, si antes ya de terminar, ¿no? Que ya nos estamos enrollando Y un poco. Instagram nos va a echar otra vez. Efectivamente. Una última cosa. ¿Con qué maridarías un sake, no? Hemos hablado antes de alguna cosilla, pero cuéntanos un poco para que nos escuche todo, ¿con qué cosas está más rico el sake? Yo lo digo, en España tenemos una gran suerte por la cantidad de ibéricos que tenemos, pero yo creo que dentro de todos los ibéricos el que mejor queda con el sake es el jamón. O sea, un jamón ibérico, sobre todo por la simplicidad del sabor que tiene, porque no hay mucha grasa, o sea, tiene un sabor como muy limpio y muy claro. Entonces yo creo que con un jamón es espectacular. Y catas que voy haciendo en casa que nos apasionan es con queso. Ir probando quesos. El gorgonzola y sake es algo espectacular. O sea, saques, por ejemplo, no pasteurizados que tienen unas acideces relativamente altas. Con un gorgonzola puede ser algo, vamos, puede ser no, es algo delicioso. Por ejemplo, cosas con pera, también la pera queda muy bien, o sea, platos que llevan pera, quedan muy bien con el sake. Y luego,
yo lo digo, o sea, el sake con carne de Wagyu, o sea de Kobe o sea de otra región, es porque es brutal, porque le pasa un poco lo mismo que con el jamón ibérico. Claro. Tiene esos umamis, esas grasas muy bien integradas. Entonces, todo lo que hablábamos, pues ayuda muy bien. Y lógicamente con el pescado. Yo creo que te cambia un poco la percepción de los maridajes cuando pruebas pescado con sake, porque estamos muy acostumbrados a vinos blancos, a mucha acidez, y a veces pues el sake no tiene esas puntas de acidez, pero o sea, una buena lubina al horno, por ejemplo, con sake puede ser algo de estos días que es muy fácil de hacer y Bueno, muy nosotros sencillo. de hecho en Japón, ¿no? Cuando hemos estado cenando en restaurantes de sushi, de estos un poco top, ¿no? Siempre Sí, nos hemos puesto en manos, ¿no? Del restaurante para que nos maridasen la cena con sake, y la verdad es que lo hemos disfrutado todavía más, ¿no? Porque, ¿no? Todos sí, sí, esos sí. pescados diferentes y tal, ¿no? Acompañados del sake. Sí. Es que pensar que al final es la bebida que ellos han producido siempre. Entonces, claro, lo raro sería que no compaginara. Al Que no final creo que, funcionaran. Pues sí. claro, que Claro. todos los países que tienen una cultura de bebida alcohólica han adaptado o han sido productores de bebidas que compaginaban mucho con su cultura gastronómica. Entonces yo creo que el sake siempre, porque además hay variantes, ¿eh? O sea, por ejemplo, en la zona norte son sakes más alcohólicos, con más cuerpo, debido a su dieta. Y, por ejemplo, en zonas costeras, pues son sakes mucho más ácidos, más ligeros, Ujú. pues porque ayudan. Entonces, al final también encontramos una gran variante en el mundo del sake. Es que al final, por eso decía que es como una mezcla entre el mundo del vino y de la cerveza. O sea, tiene un poco, yo creo que lo mejor de los dos mundos. O sea, O sea, que sin... entonces lo que podríamos recomendar ya para acabar a alguien que vaya a Japón, aparte de que pruebe sake sí o sí, Evidente. pero que pruebe la gastronomía del sitio en el que esté con sakes que sean de allí, Sí, ¿no? Porque sí, sí. estarán súper adaptados a ese tipo de comida. Efectivamente. Yo creo que la regionalidad del sake está empezando a tener una potencia importante y que muchas bodegas apuestan por producto local. Y yo también, aparte de maridar, hago un llamamiento que no hemos hablado, es que mucha gente que va a Kioto solo se queda con los templos. Y hay un sector o una parte que es Fushimi, cerca Necesito de de sake de Kioto, Fushimi, efectivamente, totalmente. que es una Ujú. excursión que no os puede llevar más de 2 horas y de verdad que podéis sacar una máster de decir, wow, o sea, y descubrir una cosa que no teníais planteado en el viaje. Y creo que esas 2 horas creo que vale la pena invertirlas, o sea, Sí, porque te puede sacar un en Japón. japonismo tenemos una Sí, excursión justo al A Fushimi, Fushimi, y os exacto. mostramos todas las bueno, y un bodegas vídeo, que hay, si tienen cata de sake, si tienen visitas guiadas, etcétera. O sea que a la gente que nos está escuchando, Eso. y echadle un un vídeo de vistazo YouTube he porque es visto, eso, ¿eh? ¿está? Dime. También tenéis un vídeo de YouTube porque el otro día Sí, estaba También, buscando y también. también, No me sí, acordaba sí, del vídeo, sí, ¿ves? sí, te porque acuerdas es tú mejor que, que sí, nosotros. no, porque es que me acuerdo que estaba buscando cosas y justo lo vi, además está muy guay porque además es como volver a ese Japón que mucha gente busca en Kioto, que es muy tradicional y que a veces pues Eso. nos quedamos mucho en Totalmente. guión o en Pontocho, entonces al final creo que Fushimi es y es menos turístico, que Es que además no hay estás nadie. Es solo. eso, Está muy tranquilito. estás al lado de Kioto, es mucho más tranquilo, tienes encima el punto del sake, Claro, Sí, ves sí, todas las bodegas, con el canal, es muy bonito, es un muy sitio claro. bonito. para pasear súper bonito y Y mucho estás más Y solo, tranquilo. además tienes una de las 3 mejores fuentes de agua, ¿no? Que se utiliza para el efectivamente. sake, donde ves a los propios japoneses ir con las garrafas, ¿no? Para llenarlo, para llevárselo para casa Sí, que es muy incluso, y curioso. puedes probar el agua tú allí, Por eso ¿no? digo que al final creo que es interesante, que además es en una ciudad, porque ir a Kesenuma entiendo que tienes que ser un poco más friki y te tiene que gustar, pues, no solo el tema del sake, quizás la parte del tsunami, que puedes ver cosas, o la pesca, pero Sí, en Kioto va prácticamente todo el mundo, Va entonces todo el creo que mundo. es una excursión de 2 horas que te puede nada, llevar, pongamos 3, donde estás en una zona totalmente tradicional, estás solo y además puedes aprovechar y catar sakes, que creo que es totalmente de divertido. acuerdo. Sí, Sí, sí. totalmente de acuerdo. Bueno, pues Pues gracias, nada, Oriol, por este ratito nada, a que nos vosotros. has dedicado. A los que nos habéis estado viendo, pues gracias por estar ahí. Sentimos los El problemas. corte El corte, de el corte. Instagram. Y bueno, que sepáis que Uriol y nosotros pues vamos a seguir haciendo artículos de Sí, sake, así que sin problemas. Ujú. totalmente. Pues nada, oye, muchas gracias A y ti, nos Gracias a vemos. muchísimas todos y gracias. seguiremos por aquí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Adiós. luego, muchas gracias.